Quiero dormir. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Vamos a esperar unos minutos más para poder conectarnos y empezar la clase.
Muy bien, ya vamos a dar inicio entonces a esta segunda clase. Comenzamos, me presento, mi nombre es Ceci González, precisamente coordinadora de este taller. ¿Sí logran escucharme? ¿Sí? Ok, ahí estamos. No tenemos ningún inconveniente entonces ni con el audio ni con la imagen, ¿cierto? Ahí está. Muchas gracias por aquellos que están respondiendo. Muchas gracias, Nicole. Muy buenas noches. Ahí están. Cada uno de ustedes que se están conectando. ¿Estoy sola esta noche o estoy con ustedes? Les invito a que podamos encender nuestras cámaras, ¿sí? Para poder conocernos, para poder pasar un momento ameno y porque también al término de esta presentación, antes de iniciar la clase, gracias Nicole, vamos a tomarnos una foto correspondiente para que esta foto definitivamente quede el recuerdo de haber llevado precisamente este taller. ¿De qué parte de Perú nos estamos conectando esta noche? A ver, desde Lima, desde el sur, desde el norte. Gracias, César. Desde Lima, dice Nicole. Genial. ¿Solo Lima? Ahí está Olga. Genial. ¿Cómo más? Estamos ganando aquí los limeños, me parece. Gisela también está desde Lima. Ujú, la mayoría está de Lima. Ahí está el rico Callao Marina. Trujillo. Muy bien. César también Lima en ese caso. Perfecto. Docentes, psicólogos, terapeutas que tengo esta noche precisamente aquí capacitándose. Docentes también. Ahí está Cajamarca. Ajá, estamos llenos de docentes el día de hoy. Perfecto. Sé que el día de ayer fue la primera clase, lo llevarán también con nuestra ponente Sharon. Nuestra gran ponente definitivamente ha dado sus conocimientos. El día de hoy vamos a ver acerca ya directamente sobre trastornos de la comunicación. El día de ayer estábamos viendo acerca del DM5, ¿cierto? Algo bastante interesante e importante para cada uno de nosotros. Por lo cual les pido y les doy las gracias por conectarse, porque sé que de repente es un poco complicado, ya que venimos del trabajo, de alguna otra cosa, pero el poder dar su tiempo para poder seguir aprendiendo habla mucho acerca de ustedes, habla acerca de esa gran vocación que tienen. Rápidamente les voy a dar unas pautas correspondientes a la institución para ya dar inicio precisamente a la clase del día de hoy. ¿Sí? Bien saben que hoy es la segunda clase, martes 23 de enero, de las 8 hasta las 9 de la noche. Y el día de mañana es la última clase ya de este taller, también en la misma hora, de 8 a 9 de la noche. Así que por favor, agenden todo, separemos este día ya como el último en el cual vamos a seguir aprendiendo. ¿Quiénes somos nosotros? Pues SBET, como el día de ayer lo hemos visto, manejamos diversas redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram y TikTok, como @punto_oficial. Les invito a que podamos seguir las redes sociales para poder estar enterados de absolutamente todo lo que nosotros hacemos, como en este caso el tema de los talleres. Pero también SPED pertenece a Holding 7.5. ¿Qué es Holding 7.5? Es un consorcio. Este consorcio está comprometido por dar la excelencia académica a cada uno de sus estudiantes. Dentro de este consorcio se manejan diversos diplomados, tales como lengua de señas, acompañamiento, terapia del lenguaje, como pueden visualizar allí, estrategias pedagógicas, el método Montessori, dificultades de aprendizaje, terapia ocupacional, psicología educativa, TDAH, TEA, TCC y estimulación temprana. Bastante amplio, bastante amplio, pero para aquellos que son docentes y aquellos que también tienen otro rubro relacionado a ello, estoy más que segura que va a ser de gran ayuda para ustedes. ¿Sí? Este consorcio 7 Holding 7.5 tiene diversas marcas. Está Accedu, Olimpia, Plans, Latam, Gestores y nosotros, SPET. Voy a dar el video institucional para que puedan conocernos un poquito más e incluso puedan ver también la sede en la que nosotros nos encontramos, la principal que está directamente en Los Olivos. Que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no signifique conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés.
El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral. Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Holding 7.5. Supera tus límites. Ya, perfecto. Ese video es acerca de todo el grupo de trabajo que maneja el Holding 7.5. Están todas las áreas, desde recaudación, certificados, lo que vendría a ser ventas, marketing, informática, absolutamente todas las áreas que hacen posible que cada uno de sus talleres den fruto, estén precisamente al alcance de cada uno de ustedes. El día de ayer ya hemos visto, somos más de 50.000 seguidores. A lo largo de estos años ha permitido que podamos consolidarnos dentro del mercado y ser reconocidos precisamente por el gran trabajo que podemos realizar para cada uno de ustedes. Así que les vuelvo a invitar a que puedan ser parte precisamente de nuestras redes sociales y estar al tanto de todas las cosas que nosotros vamos a desarrollar. Ahora, antes de poder pasarle el pase ya a nuestra ponente que está listísima para poder iniciar, como les dije al inicio, necesito y sería genial el poder tomarnos una foto, ¿ok? Para que sirva de recuerdo precisamente de este taller. Así que los voy a invitar en esta fase, voy a dejar de compartir para poder encender nuestras cámaras y poder tomar precisamente esa foto. Miss, estamos listos ya. Ahí está. Muy bien, gracias María Elena. Ahí se van prendiendo las cámaras. Elizabeth, Jacqueline, Marita. Genial. Está Irma, Eduarda. Vamos, Isela. Te estamos esperando. Muy bien, César. Está Olga también. Perfecto. Araceli. Nos arreglamos un poquito. Vamos, yo los espero. Ahí está. Ya estamos, creo, me parece. Sarita. Denise. Muy bien. Mientras más haya personas que puedan tomar la foto, mucho mejor. Tenemos mucho más ángulos para poder compartirlo luego en el grupo, ¿sí? Ok, estamos listos entonces a poner la mejor sonrisa. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2. Uy, allá. Te espero, no te preocupes, te espero, te espero. Ahí está escribiendo el interno. Ahí vamos. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Ahí está, genial. A ver otra. 1, 2, 3. Ya está, perfecto. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que pasen una excelente ponencia el día de hoy con nuestra excelentísima Miss, ser licenciada, magíster, también ya licenciada, en este caso Sharon Irigoyen. Mis éxitos en la clase es toda suya. Muchas gracias, Tecita. Permíteme compartir pantalla, por favor. Sí, no se preocupe. Para dar inicio a nuestra conferencia. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra sesión 2. Nosotros ya venimos trabajando el tema desde ayer, así que ya es algo que vamos a ir ampliando. Bueno, encantada de estar reunida con ustedes nuevamente y pues vamos a continuar nuestra sesión de hoy. Hoy estamos en nuestra sesión 2. Hoy vamos a hablar sobre el TEL, sobre el famoso trastorno específico del lenguaje, que es un tema también bien amplio, es para hacer toda una especialización para trastorno del lenguaje, así como para trastorno del espectro autista, igual, ¿no? Para trastorno del lenguaje. Y bueno, en una situación típica podemos contemplar la idea que un niño aprende el lenguaje mediante su entorno psicosocial y las relaciones que mantenga con la familia. Primer contacto con el que se relaciona de esta forma, también se le permitirá acceder al lenguaje interno para acceder al aprendizaje. Pero el gran interrogante es la forma en la que un niño descubre las reglas gramaticales, el léxico, los sonidos y la interrelación entre ellos para adquirir el lenguaje
que es lo que permitirá la comunicación. Así pues, la ASHA, o sea, la Asociación Americana de Audición, Lenguaje y Habla, define el lenguaje como un sistema complejo y dinámico de signos interrelacionados que permiten la comunicación. Parece ser una habilidad innata, natural del ser humano. Entonces, el lenguaje tiene una dimensión social. El lenguaje es el primer y principal objeto a la hora de llevar a cabo la comunicación y el desempeño académico. Es por tanto fundamental para la socialización, las habilidades sociales y las destrezas del lenguaje. Trabajan en una interacción conjunta para que la competencia social se desarrolle y por lo tanto se creen unos vínculos en las relaciones, tanto con pares como con profesores. Otra parte fundamental del lenguaje es que los niños se expresan, formulan deseos, creencias y necesidades a través de la comunicación, por lo que será esencial un buen entendimiento y práctica del mismo para conseguir lo deseado. Entonces, un poquito de concepto, hagamos un poquito de conceptualización del tema del TEL. La evolución del concepto parte con Benton, uno de los autores que habló del tema, que consideró la afasia infantil como un trastorno evolutivo caracterizado por presentar problemas severos de comprensión y o expresión del lenguaje hablado en ausencia de pérdida auditiva, retraso mental o trastorno emocional. Ahora, el término afasia ya no se utiliza porque está desfasado, está en desuso. Hablamos de TEL o hablamos de trastorno del lenguaje, según el DSM-5. Años más tarde, la UNAI se refirió a la disfasia para referirse a un trastorno funcional sin lesión orgánica clínicamente descubrible, o sea, que no se podía identificar esta lesión orgánica. Así ha ido evolucionando el concepto desde que los distintos autores han ido hablando del tema, ¿no? Así que por ahí, para que ustedes también lo tengan en cuenta. Luego ya hemos llegado a la definición que hasta el momento encontramos más característica de TEL, que es la que nos da la ASHA, que es un trastorno del lenguaje, que es la anormal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito. El problema puede implicar a todos, uno o algunos de los componentes fonológicos, morfológicos, semánticos, sintáctico, pragmático del sistema lingüístico. Los individuos con trastorno del lenguaje tienen frecuentemente problemas de procesamiento o abstracción del lenguaje, abstracción de la información significativa para almacenamiento y recuperación por la memoria a corto plazo o a largo plazo. Así que en muchos casos de trastornos del lenguaje, la memoria, en este caso a corto plazo, la memoria de trabajo, la memoria especializada, se ve afectada. Para que ustedes también lo tengan en cuenta. La clase pasada hemos estado hablando del tema de TEL y justo habíamos visto una conferencia donde estaban hablando justamente del tema según el DSM-5. Vamos a ver una partecita donde aquí nos explican sobre el retraso del lenguaje y también sobre el trastorno específico del lenguaje. Y ahora les voy a explicar un poquito de cómo podemos diferenciar. O el pediatra, porque el niño no habla, los aspectos del lenguaje que están afectados en ambos casos son los mismos. ¿Qué quiere decir? Puede estar incluso afectada también la comprensión, aunque y además es difícil de evaluar, ¿no? Porque como no tiene, si tiene un retraso, no tiene lenguaje, nos cuesta mucho más evaluar, ¿no? Entonces, los aspectos que tienen de lenguaje afectado serían
Pues fonética, fonología, morfosintaxis y semántica. Y el trastorno del lenguaje, igual. ¿Cómo podríamos hacer un diagnóstico diferencial para saber si es un trastorno o un retraso del lenguaje? Si ese niño empieza las sesiones de logopedia y estimulación del lenguaje con 2 o 3 años y llega a los 6 años y sigue teniendo esas mismas dificultades, persisten en el tiempo, estamos hablando de un trastorno del lenguaje. Para corroborarlo, a partir de los 4, para diagnosticar a los 5, o sea, ahora ya se puede diagnosticar un trastorno del lenguaje a los 5 años, tendríamos que hacer una evaluación y es lo que vamos a ver hoy. El único test que puede evaluar y que está reconocido como para emitir un diagnóstico es este test, que es el CEL5. Con el CEL5 es con el único test porque tiene puntuaciones, o sea, porque es cuantitativo a nivel de puntuaciones escalares, puntuaciones típicas, o sea, nos da un puntaje para poder determinar dónde se encuentra este niño, ¿no? En su desarrollo del lenguaje. Los demás test con los que contábamos hasta ahora, como el PLON-R, son simplemente test con los cuales podemos hacer una predicción o ver un poco qué aspectos del lenguaje están más afectados, pero no podemos emitir un diagnóstico, por ejemplo, con un PLON-R, ¿vale? Para hacer un diagnóstico del lenguaje. Tendríamos que utilizar el SELF y aparte del SELF, el WIS 5. ¿Vale? Con esos dos test sí que podríamos dar un diagnóstico de trastorno del lenguaje a los 5 años. Si no tenemos test, lo que os decía, si ese niño ha tenido una reeducación, una estimulación en el lenguaje desde los 2-3 años y tiene 6 años y siguen persistiendo las mismas dificultades, estamos hablando de un trastorno del lenguaje. ¿Vale? A ver, trastorno del lenguaje. Las dificultades son persistentes en la adquisición y uso del lenguaje. El vocabulario es reducido. Estructura gramatical limitada. Dificultades en las reglas gramaticales, género, número. Deterioro del discurso, como vimos en la muestra de habla al principio de la sesión. ¿Vale? La capacidad para usar vocabulario y conectar frases para explicar o describir un tema, sucesos o una conversación. Las capacidades del lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado para su edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz. ¿Veis aquí que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz? No quiere decir que sea un trastorno de la comunicación, pero sí tiene problemas con la comunicación. Incluso a veces esa frustración, ¿no? que les causa el que no le entiendan o que no entiendan lo que le queremos decir, pues llega, lo que llegan a hacer muchos de estos niños es hablan menos, inician un poco las conversaciones con sus iguales o con los adultos, porque algunos ya están cansados, ¿no? De ese, no entiendo lo que me estás contando, repítemelo otra vez, ¿vale? Luego los logros académicos o desempeño laboral, ¿vale? Están las primeras fases del desarrollo, cuando empieza a desarrollarse el lenguaje, y no se produce por ninguna discapacidad sensorial, auditiva o neurológica, ¿vale? En cuanto al término específico, como os comentaba, es debido a que los problemas que presentan los niños con trastorno del lenguaje no conciernen únicamente al lenguaje, ¿vale? Por eso el DSM-5 habla de trastorno del lenguaje o trastorno en el desarrollo del lenguaje. ¿Vale? O sea que a partir de ahora hablaremos de trastorno del lenguaje o trastorno del desarrollo en el lenguaje. A ver, un segundo.
Voy a dejar así porque como parece que hay problemas para que podemos seguir creciendo. Yo que trabajo con ellos. Bien, en esta parte de la conferencia ella explica el tema del retraso del lenguaje y el TEL, porque justamente hay una confusión con este tema. Y por eso yo voy a darles un ejemplo para ayudarlos a diferenciar. Entonces, les voy a poner el caso y ustedes van a responder en el chat de Zoom. Imagínense que ustedes son las encargadas de evaluar en un colegio. Entonces, ustedes son las encargadas de evaluar y entonces llegan dos niños de 3 años. El primer niño, con 3 años cumplidos, los padres les dicen de que, bueno, acaban de llegar de provincia, que el niño nunca ha tenido estimulación, nunca ha ido al colegio, que desde que nació hasta los 3 años ha sido cuidado por la abuela materna, que es una adulta mayor, que en realidad solo lo cuidaba en un cochecito porque estaba delicada de salud y ellos dos, los ambos padres, estaban trabajando. Entonces este niño solamente dice mamá, papá y pronuncia 5 vocales. Dice a, e, i, o, u, nada más. Es lo único que emite. O sea, a ese nivel tiene el desarrollo del lenguaje expresivo. Solamente dice mamá, papá y pronuncia las vocales a, e, i, o, u. Las imita. Nada más. Ahora, en este caso de este niño, con esta historia, ustedes inmediatamente pensarían que tiene un trastorno del neurodesarrollo, porque podría ser TEL, podría ser TEA, podría ser discapacidad intelectual, no se sabe. ¿Ustedes ya piensan que es un trastorno del neurodesarrollo o ustedes piensan que podría ser un retraso por falta de estimulación? El caso 1, ¿qué creen que es ustedes? A ver, escríbanme en el chat de Zoom. En el chat de Zoom, por favor, escriban. Ya, entonces, ahí por ahí estoy leyéndolos. A ver, a ver, a ver. Según los datos que le estoy dando, bueno, y el niño no tiene ninguna lesión, no tiene un problema auditivo. No, no es el caso. Estamos hablando de que es un niño con un retraso bien importante a los 3 años, pero no es que de inmediato pensamos en un trastorno del neurodesarrollo, sino que pensamos en que por la falta de estimulación, por el entorno que ha tenido, pues como ustedes han mencionado, puede ser un retraso, ¿no? Igual se le va a derivar al neuropediatra, igual se le va a enviar a estimulación. Y en 6 meses, si es un retraso como hemos pensado, se debe ver una nivelación importante. En cambio, cuando es un trastorno del neurodesarrollo, si bien es cierto, sí avanza, pero las dificultades son persistentes, persistentes. Las dificultades permanecen, ¿no? Ahora, en el caso de el niño número 2, en el segundo caso que les voy a decir, que les voy a hablar, vamos a encontrar el tema de que es un niño también de 3 años. Este niño de 3 años también solamente dice mamá, papá y puede pronunciar las vocales, pero este niño ha ido a estimulación, ha ido a cuna, jardín, guardería, ha hecho estimulación desde los 3 meses, ha hecho aula de 1 año, de 2 años, y este año pues quiere matricularse en el colegio con ustedes para hacer su aula de 3 años. Y bueno, es un niño que tiene pues este lenguaje expresivo en este nivel que les estoy mencionando, ¿no? Solamente dice mamá, papá, y dice las vocales, nada más. Entonces, en ese caso, en el caso número 2, ¿ustedes piensan que es un retraso simple o piensan que es un trastorno del neurodesarrollo? Ah, y ya se descartó, ¿no? No hay problema de lesión, no hay problema de, no hay problema
digamos que auditivo, no hay problema médico, físico, ¿no? En el segundo caso, ¿ustedes qué creen? Claro, lo más probable, si 99.9%, estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo. Es lo más probable, pero igual, ¿no? Lo derivaremos a intervención, lo derivaremos al neuropediatra y a que haga todas las terapias correspondientes, porque a pesar de que es un niño que ha tenido estimulación, que ha ido al colegio, pues no puede ser un retraso porque ya estaría resuelto, no tendría por qué presentarlo. En cambio, cuando hay un trastorno del neurodesarrollo, que puede ser que el niño tenga discapacidad intelectual grave y por eso avanza tan lentito, o sea, puede ser. Los trastornos del neurodesarrollo son, como en este caso también, ¿no? La discapacidad intelectual, el TEL, el trastorno del espectro autista, o podría tener TEA y discapacidad intelectual, etcétera, etcétera. Ahora, vamos ya que ha quedado claro, el tema de diferenciar un TEL de un retraso del lenguaje es viendo que ya haya tenido estimulación al menos 6 meses para poder diferenciar, porque cuando es un retraso se resuelve, ¿no? En realidad, en un año ya pues el niño alcanzó el nivel esperado para la edad. Si es un retraso, si no es un retraso, las dificultades van a ser persistentes. Obviamente van a haber avances, pero van a persistir las dificultades. Ahora, quiero mostrarles también que los niños con TEL presentan gramaticalidad y complejidad en la narración. ¿Qué dificultades tienen, no? Y aquí nos va a dar un ejemplo de un casito también. Cuento, entra el vocabulario, entra la morfología de las palabras, entran palabras función, que no tengo la imagen, ¿no? De cómo es la, los, con, y claro, eso es fundamental en una frase, porque no es lo mismo que yo diga voy con mis padres al parque que diga voy al parque o voy al parque mis padres. No sabemos si va con sus padres, si que sus padres fueron al parque, si sus padres están en el parque. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente yo lo que hago es que dibujo. Lo dibujo a él, dibujo a sus padres y dibujo un parque. Entonces vas al parque con tus padres están en el parque, has ido hoy al parque. Luego tiene más dificultades con los artículos o pronombres clíticos como me, te, nos, las preposiciones, los verbos en el lenguaje espontáneo y en tareas específicas. Las oraciones tienen problemas con las oraciones subordinadas adverbiales, temporales, de finalidad y comparativas. Los menores de 4 y 11 años usan significativamente menos oraciones compuestas. Y los de 4 a 6 utilizan preferentemente oraciones simples. Entonces, al narrar es cuando se enfrentan a mayores exigencias porque necesitan utilizar habilidades léxicas, como he dicho, semánticas, morfosintácticas, específicas para el discurso, ¿no? Para contar algo. Con lo cual, ahora podemos entender mejor esta muestra de habla que os ponía al principio, ¿no? Como él, teniendo presente el libro, o sea, el cuento, le cuesta, ¿no? Ordenar y contarme lo que había pasado. Es decir, un niño sin dificultades en el lenguaje, sin trastorno del lenguaje, me presentaría primero la historia y me diría, pues era un niño que vivía con su perro y su rana y un día la ranita se escapó. Empezaría así, porque lo he hecho y los niños que no tienen problemas en el lenguaje te lo empiezan a contar así. Pero a él le cuesta más, ¿no? Le cuesta más ordenar y contarlo. Otras dificultades características del TEL, como hemos dicho, tienen dificultades en memoria de trabajo, porque desempeña un papel importante en las actividades cognitivas, entre ellas el lenguaje. Problemas en el almacén fonológico de memoria de trabajo, forma fonológica de las palabras,
con la comprensión verbal y la adquisición del nuevo vocabulario. ¿Vale? Estamos hablando de memoria de trabajo auditiva, memoria de trabajo léxica, memoria de trabajo incluso a la hora de leer, de hacer la comprensión lectora, hacer inferencias. Cuando los niños con trastorno del lenguaje leen un texto, tienen que leerlo varias veces porque el primer párrafo que han leído, al pasar al segundo ya se han olvidado, no pueden conectar esa historia que están leyendo y luego no entienden lo que han leído. Y es por eso, ¿no? Porque yo, la memoria de trabajo, cuando leo, voy dejando en mi almacén información para cuando vaya a leer el siguiente párrafo, haga las conexiones, ¿no? Inferenciales y voy entendiendo la historia de lo que está pasando. Además tienen dificultades en el déficit, tienen déficit en el procesamiento perceptivo, ¿no? La capacidad de procesar y clasificar los estímulos auditivos, los fonemas, que es una habilidad necesaria para la adquisición del lenguaje. Una medida pura que podemos comprobar de memoria de trabajo es la repetición de pseudopalabras. Son palabras que son inventadas, que no existen, y entonces les hacemos repetir esas palabras. A ver, ahí tienen que utilizar memoria de trabajo. No pueden utilizar el léxico de la palabra, sino lo que es la memoria de trabajo en cada una de los fonemas que están ahí en esa pseudopalabra. Una prueba de memoria de trabajo en el WIS 5 viene a ser la repetición de dígitos. Eso es una prueba de memoria de trabajo. Además, tienen un enlentecimiento generalizado, son más lentos en tareas cognitivas, tanto verbales como no verbales. El tiempo de reacción, de evocación de palabras y mayor latencia en las respuestas. Funciones cognitivas alteradas, entonces decimos que tiene déficit de atención, déficit de la función ejecutiva, que es la planificación, control de tiempo, control de conducta, déficit en el aprendizaje procedimental, ¿vale? Primero lo haré yo, después lo haremos juntos, ahora lo harás tú solo. Incluso algunos tienen déficit en la coordinación motora. Vale, ya hemos visto cómo clasifica el DSM-5 el trastorno del lenguaje. No hay especificidad, no hay tipología, es un trastorno del neurodesarrollo y comórbido con otros trastornos del neurodesarrollo, como son lo que hemos dicho, ¿no? El déficit de atención, dislexia y todos estos de los que hemos hablado. El diagnóstico. Se deben excluir del TEL la discapacidad cognitiva, el autismo, lesión o daño neurológico y la sordera. Esto no quiere decir que un autismo no tenga trastorno del lenguaje. Un autismo puede tener trastorno del lenguaje, pero no es un trastorno del lenguaje un autismo, ¿vale? Igual que la discapacidad cognitiva puede tener trastorno del lenguaje, pero no es la discapacidad cognitiva un trastorno del lenguaje, ¿vale? O sea, que quiero decir que el lenguaje puede estar afectado significativamente en todas estas dificultades del desarrollo, pero no son trastornos del lenguaje, ¿vale? Un sordo puede tener trastorno del lenguaje, pero es un sordo, ¿vale? El CI verbal mínimo es de 75 para hacer el diagnóstico. Por eso necesitamos pasar el WIS 5, ¿vale? Nosotros pasamos el WIS 5 y su CI verbal mínimo de 75. Si todo está por debajo, ya no estamos hablando de un trastorno del lenguaje, ¿vale? Tiene que ser el verbal. Estaríamos hablando, por ejemplo, de una discapacidad cognitiva. Instrumentos para el diagnóstico. Estaría la edición española CEL 5. ¿Por qué ponemos edición española CEL 5? Porque está el CEL 4, que es la edición latina para el español latinoamericano. Es otro baremo y es otro vocabulario diferente al nuestro. La edición española de CEL 5, mis compañeras y yo participamos en la elaboración de este test con población infantil y lo pasamos a las muestras y bueno, la verdad es que a mí me parece un test que está muy completo. No teníamos los logopedas un instrumento así tan específico, ¿no? Del lenguaje que evaluara tanto los aspectos del lenguaje en concreto
y supiéramos en qué aspecto del lenguaje falla este niño, tiene mayor dificultad para hacer la intervención. Porque a nosotras como clínico, aparte de emitir un diagnóstico, también nos interesa saber qué partes del lenguaje están más afectadas para hacer luego la intervención, marcarnos unos objetivos y ayudar a ese niño a salir adelante, ¿no? Debe tener puntuaciones un punto por debajo del corte en las pruebas morfosintácticas, fonológicas o semánticas. Quiere decir que para emitir un diagnóstico de trastorno del lenguaje lo que tiene que estar por debajo es la morfosintaxis, la fonología y la semántica, de las pruebas que vamos a ver ahora del DSM-5, perdón, del CEL-5, ¿vale? No diagnosticar un trastorno del lenguaje con un desempeño morfosintáctico dentro de los límites normales y el fonológico y semántico por debajo, ¿vale? El morfosintáctico tiene que estar los tres y Aquí lo bonito que especifica que para hablar de TEL tiene que haber una inteligencia normal, que esté dentro de la norma, o sea, que no tenga discapacidad intelectual, porque si tiene discapacidad intelectual, ya no estamos hablando de TEL. Entonces, si tiene TEA, ya no tiene TEL. Si tiene discapacidad intelectual, ya no tiene TEL. Ahora, recuerden que hoy estamos hablando de intervención en trastorno específico del lenguaje. Estamos hablando, en intervención en trastornos de la comunicación. La clase pasada hemos visto todo sobre los trastornos de la comunicación, que es otro trastorno del neurodesarrollo. O sea, el trastorno del espectro autista es otro tema aparte. Y en nuestra clase de hoy, para que refresquen su memoria, hoy estamos hablando del TEL, del trastorno del lenguaje, según el DSM-5. Miren el temario, ¿no? Trastornos de la comunicación, luego TEL y luego estrategias de abordaje de intervención, ¿no? Cómo podemos trabajar. Entonces, el trastorno específico del lenguaje tiene tipos, ¿no? Dependiendo de la clasificación de los ejes taxonómicos, vamos a seguir dominios lingüísticos, según Rapin y Allen, que son autores que se consideran los padres del TEL, y también tenemos la clasificación según los procesos lingüísticos. Esto es según el DSM-4 y según el DSM-5. La clasificación de Rapin y Allen, que son considerados los padres del TEL, del trastorno específico del lenguaje. No vamos a confundir TEA con TEL, porque son dos trastornos del neurodesarrollo diferentes y no son comorbilidad. O sea, no tiene TEA y TEL. O sea, o tiene TEA o tiene TEL. Son dos cosas distintas. Y hoy estamos hablando de los trastornos de la comunicación y en esta conferencia justo nos corresponde hablar del TEL. Ya, entonces esto es lo que nos dice Rapin y Allen para clasificar. Así clasificaban en los libros los autores, pero nosotros vamos a seguir la clasificación por procesos. Esto según el DSM-4 y según el DSM-5. En la clasificación vigente, el TEL, expresivo y mixto, ambos se han englobado en trastorno del lenguaje. Entonces ya no hay tipos, pero ustedes pueden, digamos que explicar. Ustedes pueden decir, ¿no? Que el estudiante reúne los indicadores o que presenta un perfil lingüístico compatible con trastorno del lenguaje, con mayor déficit en el proceso expresivo o con un déficit importante en los procesos receptivo-expresivo. O sea, ustedes pueden explicar un poquito más sobre el trastorno del lenguaje, pero según el DSM-5 ya no está dividido en TEL expresivo y TEL mixto. Estos dos se han englobado en el DSM-5. Ya, eso es para que ustedes también lo tengan en cuenta. Entonces, en torno al debate terminológico en torno al TEL, este es un tema bien importante, porque como les decía, en la actualización del tema, ya como tal, no tenemos, digamos que el término como tal TEL en el DSM-5. En el DSM-5 está ya como trastorno del lenguaje, pero hay un debate terminológico
¿Por qué? Porque no hay acuerdos sobre la terminología que puede reflejar una escasa comprensión de la condición o una duda sobre su fiabilidad. Puede tener efectos negativos en la investigación, ya que el investigador tiene que focalizar la mayor parte de su esfuerzo en justificar el trastorno que está estudiando. En este caso, el TEL, más que en extraer implicaciones. Y es como que de mutuo acuerdo se quedaron con el término TEL porque todavía de momento se debe mantener el término porque es más adecuado para definir a la población, porque hay mayor aceptación general. La mayor cantidad de profesionales todavía utilizamos el término TEL, aunque como les digo, en el DSM-5 se ha actualizado a trastorno del lenguaje. Y luego, tenemos mayor número de entradas en la búsqueda de bibliografía. O sea, en los buscadores encontramos bibliografía de TEL y hay mejor definición de la población. Por eso, de momento, se debe utilizar y mantener el término TEL. Y de igual manera, se excluye, ¿no? Si tiene TEL, no tiene discapacidad intelectual, no tiene TEA, no tiene lesión o daño neurológico y no presenta sordera. Porque si ya presenta cualquiera de estos, ya no estamos hablando de TEL, ya no estamos hablando del trastorno específico del lenguaje. Eso es para que puedan hacer su diagnóstico diferencial las que son profesionales del tema, ¿no? Y quieren hacer un diagnóstico diferencial. Ahí hay exclusiones, pero el TEL tiene comorbilidades, o sea, sí podría presentar TEA y, sí podría presentar TEL y TDAH. Sí podría presentar también, por ejemplo, TEL y tartamudez, sí, pero no TEL y TEA. O tiene TEA o tiene TEL. Son dos cosas distintas. Ahora, cuando hay retrasos o alteraciones a nivel expresivo y receptivo, los niños desarrollan unas destrezas a nivel auditivo, discriminación auditiva adecuadas, aunque presentan problemas para comprender el mensaje verbal. Así que por eso, para mejorar la comprensión verbal en los niños que presentan dificultades a nivel comprensivo y expresivo, ¿qué vamos a recomendar? Por ejemplo, vamos a recomendar promover el interés del niño por escuchar la voz, proporcionándoles una estimulación adecuada. También desarrollar la comprensión verbal. Y cuando trabajamos comprensión, no es que pedimos que nombre, con que señale basta para saber si reconoce o no el vocabulario o si está comprendiendo. También es muy importante incrementar la cantidad de interacción y darles a los niños oportunidades para percibir los aspectos de la entonación del habla. O sea, hay que hablarles lento, pero sin perder la entonación y con frases cortas. Pasa que muchas veces, como el niño no habla o habla poco, pues no se le habla o se le habla menos. Entonces, si esto sucede, el niño tiene como que mayor retraso, pues porque no está recibiendo los estímulos que necesita. Algunas sugerencias que podríamos seguir a la hora de intervenir sobre estos problemas, en realidad a nivel de lenguaje, podrían ser que si nos encontramos en una situación en la que hay un ruido excesivo, podríamos programar algunos momentos de silencios y hacer juegos sonoros o mostrarle a los niños y niñas las fuentes de sonido. Luego también sería bueno trabajar la estimulación del entorno y trabajar con la familia para que les brinde los estímulos necesarios al niño que tiene la alteración en el desarrollo de su lenguaje. Hay que tener en cuenta el estilo de habla del cuidador o la cuidadora, puesto que es necesario hablar de una forma concreta, usando frases cortas y hablar despacio
enfatizar la entonación y utilizar gestos, entre otros. Esto es muy, muy importante. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas. ¿Pueden levantar la manito, por favor? En torno al TEL. Hoy estamos hablando del trastorno del lenguaje. Entonces, si ya encontramos alteración en más de 2 componentes del lenguaje, ya estaríamos hablando de un trastorno del lenguaje, ¿no? Vamos a suponer que si el niño tiene problemas para pronunciar algunos sonidos y además para estructurar frases, ya estamos hablando de un trastorno del lenguaje. Eso no es digamos que un trastorno fonológico, porque algunos aún le colocan a estos casos dislalia, ¿no? Como ya habíamos conversado, que ese término está en desuso, o sea, ya no se utiliza, está desfasado. Y que en realidad, para hablar de un trastorno fonológico, o sea, lo que sería el término de dislalia, pero actualizado, es que el niño tenga problemas para pronunciar, articular un sonido, un fonema o algunos sonidos, pero no tenga problemas para estructurar frases. O sea, el niño realmente puede conversar, solo que no pronuncia bien un sonido, 2 sonidos. Eso sería un trastorno fonológico. Pero cuando ya hay una alteración en todos los sonidos, que no se le entiende cuando habla y tampoco hay frases estructuradas, ya estamos hablando de un TEL. A partir de 2 componentes alterados, ya estamos hablando de un trastorno del lenguaje. Luis, ¿cuál es la pregunta? Muy buenas noches, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Perfecto. Una consulta. eh, digamos, dentro de los criterios diagnósticos, por lo que estoy viendo, también está que normalmente el diagnóstico, para el caso del TEL, se da en las primeras fases de los periodos del desarrollo. Quiere decir que, por ejemplo, un niño que ya ha pasado por el nivel inicial, ¿no? Digamos ya tenga 7, 8 años, se le puede diagnosticar TEL en esa etapa. ¿En qué edad me dices se entrecortó? A partir de los 7, 8 años, si es que antes no se le ha diagnosticado. Bueno, en realidad, si es que el niño es evaluado y se determina, ¿no?, que hay una alteración en más de 2 componentes del lenguaje y cumple, ¿no?, con los criterios diagnósticos de TEL, el diagnóstico se puede dar pues 7, 8 años, si es que recién está yendo por primera vez a evaluarse, pues sí, pero lo más típico es que el diagnóstico sea temprano, ¿no? Sea temprano para que el niño tenga la intervención, porque a veces piensan que solamente no habla porque es consentido o algo así, ¿no? Pero sí, podrían recibir el diagnóstico tarde cuando... Yo he tenido casos, ¿no?, de niños que han sido evaluados y que los derivaban, por ejemplo, para descartar discapacidad intelectual. Y al evaluarlos, notaban de que no, el niño no tenía retraso mental. O sea, que en realidad la discapacidad intelectual viene a ser lo que ustedes conocían como retraso mental en el DSM-4. Entonces, el niño no tenía discapacidad intelectual, pero sí tenía un trastorno de lenguaje que no había sido trabajado y eso le traía problemas en la memoria de trabajo, le traía problemas en todos los aspectos. Así que sí, Luis, podría ser diagnosticado tarde cuando recién ha tenido intervención o que recién va a evaluación. Ha pasado. Sí puede recibir un diagnóstico tarde, pero lo típico es que se va identificando, ¿no? De que ya viene con un retraso desde pequeño. Ahora, en todos los casos, siempre viene con un retraso desde pequeño, o sea, hablan tarde. Por ejemplo, deben decir sus primeras palabras al año. No las dicen al año, las dicen a los 2 años, 2 años y medio, algunos 3 años. O sea, es así, el desarrollo evolutivo del lenguaje es así tardío. Ahora, César, te escucho. Buenas noches, disculpen, yo quisiera hacerle una pregunta. Yo tengo un sobrino de 4 años y usted lo hablas a él y es como si no le estarías hablando. Él camina, hace lo que quiere, o sea, hace su mundo, lo que él quiere, pero o sea, sin hablar, más que todo, solo hace el balbuceo, ¿no? Como de un niño, por decir, de 8 meses o 9 meses, ¿no? Balbucea y cuando a él le da la gana habla y cuando uno se le dice su nombre, o sea, es como si no le estarías hablando a él, ¿no?
¿Qué es lo que pasaría ahí con el niño? Parecería indicador de trastorno del espectro autista, ¿ya? Igual la recomendación es que el niño sea derivado al neuropediatra, ¿no? Porque cuando no hay interés por la voz humana, por la interacción, por la comunicación, eso es más del trastorno del espectro autista, ¿no? En cambio, en el TEL, el niño no habla claro, no se le entiende, habla poco, pero busca realmente como sea, con gestos, estableciendo contacto visual, de algo, de alguna manera, jalándote, mostrándote, trayéndote, llevándote, pero quiere comunicarse y eso es más en el TEL. ¿No? Paola, te escucho. Buenas noches, ¿y me escucha? Sí, ¿Cómo está? Miss, quería hacer una consulta. En el colegio donde yo trabajo actualmente, hay un niño de, bueno, el primer grado de primaria. Según su diagnóstico, es un niño que está dentro de TEL. Pero sin embargo, él actualmente tiene un achado, ya tiene un achado. Y bueno, entre los indicadores que se pueden ver es no tolera ruidos. Según la profesora remite que sí está atento a las indicaciones, hace las actividades, pero necesita un acompañamiento, en este caso el achado, para poder terminar las actividades, y presenta poca tolerancia cuando hay cambios de rutina y entra en situaciones de crisis y bueno, se retira temprano. Entonces, justamente con la explicación del video y que usted nos mencionó, supuestamente los chicos que están dentro de TEL no presentan discapacidad intelectual y bueno, sí lo veo que socializa en el sentido que participa en las actividades, pero básicamente más para solo, ¿no? Y no, de repente puede ser un falso diagnóstico o de sí, repente tendría que parecería que hay ahí reevaluarlo. sí, es necesario reevaluarlo, porque todo lo que me mencionas, me estás describiendo a un niño que está dentro del espectro autista, ¿no? Porque hay problemas de comunicación, de interacción, también el tema del comportamiento, de la conducta, como tú me dices, ¿no? Que es inflexible, que no tolera los cambios, que se frustra, ¿no? Eso es más del trastorno del espectro autista que del TEA, ¿no? Así que sí, que se haga una reevaluación con el neuropediatra para ver, ¿no? Igual quizás puedas indicar estos indicadores de TEA para que los padres informen, porque a veces el neuropediatra no llega a la conclusión porque los padres solamente hablan del problema de comunicación o del problema de lenguaje y pasa por un trastorno específico del lenguaje, cuando vemos que ahí hay una alteración en la conducta y el comportamiento también. Eso de ser repetitivo, establecer patrones, la poca tolerancia a la frustración es mucho más frecuente en el trastorno del espectro autista. Por eso sí sería bueno de que tenga una reevaluación, pero ya con más información y que los padres también le den al neuropediatra la información necesaria. Gracias, Miss. Gracias, Paulita. Rubí, te escucho. Buenas noches, ¿cómo están con todos? Buenas noches, Nix. Mire, yo tengo, por ejemplo, bueno, en sí, dos niños que están en vacacional, ¿no? En adaptación. Este, y los niños, tienen TDAH, pero la verdad yo creo que tienen algo más porque los niños, no no solo cuando llegan un niño llora, 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 no habla para nada, no habla para nada, solamente llora, nosotros le decimos que traiga el juguete que más le agrada para ver o qué es lo que le preguntamos al papá, ¿no? ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que le gusta para que el niño no siga así, ¿no? Llorando y el papá nos comenta de que a él le gusta la plastilina o cualquier cosa le llama la atención, ¿no? Pero, por ejemplo, a él no le gusta el desorden. Eso yo me he percatado de que no le gusta el desorden, ¿no? Y él, por ejemplo, si ve algo, él empieza a llorar y empieza a ordenar. Lo coloca en su lugar, pero llorando, como quejándose. Y luego la otra niña, por ejemplo, ella no habla para nada. Por ejemplo, cuando le molesta algo, yo, a mi parecer, creo yo de que se frustra, y le molesta algo y se pone como a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, no,
no le gusta que le cojan el cabello, le incomoda que le cojan el cabello. Ya, por ejemplo, ella misma se saca las ligas que su mamá, por ejemplo, le peina y la niña se saca las ligas, ni bien llega, se saca las ligas. Pero, pero la cosa es de que la niña no habla para nada. La mamá lo colocó en el vacacional, o sea, en el reforzamiento, ¿no? Para que ella Las empezara edades. como ¿El a niño hablar. cuántos años tiene y la El niña niño cuántos tiene años 5 años, 4 años tiene? va a cumplir 5, y la niña Ya, también va a cumplir 5 años también. ya. Y me dices que la niña no dice nada, no habla nada. Y tiene un No, tema sensorial, ¿no? Con que se despeina, no le gusta que la peine. ajá, no le gusta que le cojan el cabello, Claro, por que no ejemplo, le yo, toquen, que no le peine, se saca las ligas. Eso se ve ajá, mucho en niños con una disfunción sensorial, con indicadores también de TEA, ¿no? Eso de que no hable ya teniendo 5 años y ¿qué es tenga lo también la que disfunción sensorial. O sea, lo correcto sería derivarlos de evaluación al neuropediatra para ver realmente qué es lo que está pasando y que inicien terapia, ¿no? No solo terapia de lenguaje, sino también terapia ocupacional con el enfoque de integración sensorial. Ya, porque la verdad es que nosotros, la mamá la matriculó para que en sí, la niña. Muy bien, muy bien. A ver, estoy silenciando los micros por el tema del que se están activando otros micros, que se están activando otros micros. Y también pues recordarles de que sí sean muy puntuales con las preguntas. Si ustedes tienen una pregunta personal que es más amplia, igual yo les he dejado mi número para que ustedes me pregunten a mí al interno. Tienen que ser muy, muy puntuales por cuestiones de tiempo, ¿no? La idea es que todos puedan participar. Ya no hay más manitos, así que no hay problema, solamente eran 3 personas. Y bueno, voy a responder algunas preguntas que he encontrado en el chat de Zoom, ¿ya? Y con eso vamos a terminar nuestra conferencia de hoy. Y ahí tienen igual mi teléfono para que ya ustedes me hagan las preguntas puntuales, como igual les digo que las pueda responder en el chat de Zoom. Que ustedes me dicen, mi Sharon, nada más, yo encantada les voy a ayudar. Ahora vamos bueno, mencionarles, justo las estoy leyendo en el chat, que sí, no hay inconveniente porque solamente habían 3 manitos, hemos escuchado a todas las personas que habían levantado la mano. Y luego el otro detalle es voy a responder algunas preguntas del chat. Dice que su niño tiene 10 años y que aún sigue bueno, dice 10 años, sigue con su juego simbólico y también se pierde, juega como si estaría hablando con alguien. Ya, yo te recomendaría igual que lo derives al neuropediatra, que pase su consulta, porque una alteración en el juego podría ser indicador de muchas situaciones. Entonces, es como que muy poquita información como para poder saber de qué estamos hablando, ¿no? Alteraciones en el juego se ven en el trastorno del espectro autista, por ejemplo. Luego aquí me preguntan sobre una niña con síndrome de Down de 2 años que tiene muy poco vocabulario. Dice mamá, papá, no. Al realizar actividades hay muy poca interacción como, a ver, la niña ya tiene diagnóstico porque tiene síndrome de Down, como tú me mencionas. Así que el diagnóstico ya está. En el síndrome de Down, el perfil cognitivo es discapacidad intelectual. O sea, todos los niños con síndrome de Down tienen discapacidad intelectual. Así que la niña tiene discapacidad intelectual. Pero no sabemos si la discapacidad intelectual es leve, es moderada, es grave o es profunda. Así que por ese lado, lo que sería es que pases más adelante, porque ahorita está pequeña, tiene 2 años, no se puede determinar, pero más adelante tendría su evaluación psicológica integral, donde se podría determinar, ¿no? Si tiene discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda. Y que, bueno, a los 2 años, que ya diga mamá, papá, es bueno, porque es una niña con síndrome de Down. Y como hay discapacidad intelectual, se retrasan muchísimo. O sea, que ya esté diciendo palabras a los 2 años es súper bueno. Tiene que avanzar más en la parte comprensiva y en la parte expresiva de su lenguaje. Luego me dicen sobre que una niña no pronuncia la R. Ya. En el caso de no pronunciar solamente una R y que todo lo demás, todos los componentes estén ok del lenguaje, estamos hablando de un trastorno fonológico. Así que sería bueno que vaya a terapia de lenguaje solo para trabajar un sonido, la parte fonética fonológica,
en este caso el sonido de la R, que no debe demorar más de 6 meses. En terapia debería estar resuelto el problema. Ahora me dice su compañero sobre si puede ser posible que un niño con TEL no haya tenido inicio tardío del lenguaje, pero luego viene un retraso del lenguaje o todos los niños con TEL. Ya, los niños con TEL tienen una evolución que viene así, ¿no? Con un retraso que se ve desde el principio. En cambio, cuando un niño tiene un desarrollo típico y a los 2 años, por ejemplo, deja de hablar, habló y dejó de hablar, eso es indicador de TEA. No es de TEL, ¿no? Es de TEA. Así se manifiesta el trastorno del espectro autista. A ver, luego aquí hay una pregunta, ¿no? Sobre su niño de 4 años que recién está hablando palabras simples. Bueno, en realidad los niños que están dentro del espectro pueden demorar en empezar a hablar. Y algunos empiezan a hablar a partir de los 4 años. Así que podrías estar dentro del esperado y más adelante estar hablando mucho, mucho mejor. Lo que sí hay que ser constantes con la terapia, ¿no? La terapia se debe sostener en el tiempo. Y no solo la terapia de lenguaje, sino también la terapia de comunicación. Luego dice, a ver, en este caso un compañero me pregunta sobre el tema de disfemia y TEL. Bueno, la disfemia solamente es el tema de el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, o sea, la tartamudez, disfemia. Pero el TEL es otra cosa. El trastorno específico del lenguaje o el trastorno del lenguaje, según DSM-5, es una alteración en todos los componentes del lenguaje. En cambio, en tartamudez solo se altera la fluidez, o sea, cómo habla, la entonación, hay repeticiones, hay bloqueos, ¿no? Son dos cosas distintas. Uno es una alteración de la fluidez del habla y el trastorno específico del lenguaje es una alteración del lenguaje. El lenguaje es más que hablar. El lenguaje es la capacidad que tiene pues componentes, dimensiones. O sea, son dos cosas totalmente distintas. ¿Bien? Entonces, bueno, yo invitarlas al diplomado en terapia del lenguaje que está también por iniciar. Los voy a dejar en manos de nuestra coordinadora porque ya hemos terminado por el tiempo. Nos vemos mañana, por favor, pedirles que no falten para seguir conversando ya de estrategias de intervención que podemos trabajar. Así que bueno, ¿está nuestra coordinadora por ahí? Esto voy a preguntar, ¿está nuestra coordinadora por ahí? Bueno, igual ustedes tienen mi número, cualquier pregunta ahí que ha quedado pendiente, ustedes me escriben a mí al interno, a mi WhatsApp personal, ahí ustedes tienen mi número. Yo les envío un abrazo inmenso, nos vamos a ver la próxima sesión, o sea, mañana nos vemos para terminar digamos que de cerrar todo lo que hemos venido conversando. Y bueno, les envío un abrazo inmenso, muchos cariños. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.